Buenas, hoy estamos otra vez desde Rompiendo Códigos. Yo soy Ben. Y yo soy Lipe. Y vamos a hablar sobre la polémica de Hazte y sobre todo enfocado a su reciente campaña con la avioneta que está como sustitutivo de el autobús, o más bien como complemento, ya para que no solo por tierra sino también por los aires. Y vamos a hablaros sobre todo este tema. Bueno, deciros un poco, contextualizando un poco la dinámica que vamos a tener en este vídeo en tres partes. La primera, un poco para conocer un poco el discurso y un poco cómo piensa, ¿no? Y de dónde vienen. La presentación de quién es Hazte y un poco qué objetivo y qué finalidades tienen, ¿no? La supuesta ideología de género, ¿no? Que cuestionan a las asociaciones, federaciones, fundaciones o del activismo LGTBI. Luego pues vamos a hablar sobre qué impacto tiene ese discurso, qué impacto tiene esa iniciativa, como ha dicho Ben, del autobús naranja y de la reciente avioneta, y que desde ese activismo y desde esas acciones que se generan desde las asociaciones, federaciones y otras entidades sociales, cómo podemos combatir, ¿no? Cómo podemos combatir ese tipo de violencia. Y por último, como una de las iniciativas que se hacen son los talleres educativos en los centros escolares, hemos decidido hablar sobre las actitudes y las reacciones tanto desde las instituciones educativas como de las familias. Es decir, cómo es recibida, ¿no? Todo ese tipo de acciones que van dirigidas en función de sensibilizar y educar en la diversidad a los más pequeños. Entonces, de eso vamos a hablar en este vídeo. Pues sí. Así que damos comienzo al vídeo con las tres partes que ha mencionado Lipe. Como hemos dicho, bueno, en la primera parte del vídeo queríamos un poco contextualizar, ¿no? De dónde viene esa iniciativa tan violenta, ¿no? Que, si nos recordáis, era un poco, sobre todo el eslogan del autobús era, ¿no? Atentando contra la asistencia de los menores transexuales, ¿no? Que los niños tenían pene y las niñas tenían vulva, ¿no? O sea, como negando totalmente la existencia de otros cuerpos diversos. Bueno, pues Hazte es una asociación declarada por el gobierno español como una entidad de utilidad pública, que además pues hace parte de otra iniciativa, de otra organización que se llama Citizen Go, si no me equivoco, ¿vale? Que un poco es otra entidad conformada por un conjunto de personas que la idea que tienen es de promover un poco la participación ciudadana. Y como ya sabemos, dentro de unos discursos y dentro de unos argumentos como muy tradicional, en este caso como muy cisexista, ¿no? Un rollo muy transfóbico, ya que cuestiona, ¿no? La existencia de las personas trans y de los cuerpos diversos. Preparando un poco el guión de este vídeo, sí que nos pareció interesante también pues como señalar un poco sus valores, ¿no? Que es, por un lado, ¿no? Como que fomentan el valor a la familia. Nos puede indagar qué tipo de familia, ¿no? Es un poco por la que apuestan, la típica familia heterosexual tradicional, normativa, y que no tiene la existencia de ningún menor trans ni persona transexual. Y luego la libertad, ¿no? Que nos parece como muy incongruente, sí, estaba un poco intentando buscar las palabras con respecto a este discurso. Básicamente porque si tú como valor, ¿no? Tienes por un lado la libertad, ¿no? O sea, el valor de la familia, la libertad y el respeto a la dignidad de las personas, es como un poco incongruente, como ha dicho Ben, que con un autobús o con una avioneta pasees por los espacios tan cotidianos y tan públicos como puede ser, por ejemplo, con el autobús no circulaba muy cerca de centros educativos y centros escolares, y bueno, es que la avioneta esa que, bueno, yo no las entiendo por todos lados. Entonces un poco era cuestionar esto, denunciar eso con este vídeo, sobre todo para que seamos conscientes de que esta gente está atentando contra, ¿no? Primero la identidad, ¿no? Como cuestionar la identidad de estos menores transexuales, y luego un poco su privacidad, ¿no? O sea, yo creo que hay que visibilizar también el duro trabajo que tienen muchas asociaciones que son
unas iniciativas increíbles que cuentan con poco apoyo a nivel institucional, tanto con el tema económico, con el tema de cualquier tipo, o sea, cualquier otro apoyo a nivel institucional, tanto para poder acceder a colegios, a dar los talleres que vamos a mencionar a continuación, tanto a la hora, por ejemplo, en el caso de los menores transexuales, de pelear porque el sistema sanitario pues reconozca la identidad de estos menores y que además pues si estas familias y estos menores creen necesario por el uso de bloqueadores. Bueno, una infinidad de necesidades que muchas veces cuesta que las instituciones tanto educativas como sanitarias pues reconozcan, ¿no? Y que encima pues que en su momento ya no, porque sí que ha retirado esa financiación al gobierno español, pero que sí sabemos que se contaba con un dinero público y que además con ese dinero público ha hecho este tipo de acciones. Entonces un poco era por un poco contextualizar esta campaña. Vale, pues ahora yo os voy a explicar un poco en qué consiste esa ideología de género que, por así decirlo, denuncia esta organización, Hazte Oír. Básicamente la ideología de género es una supuesta forma de pensar, llamémoslo corriente o lo que sea, que afirma que, primero, que tanto la orientación sexual, la sexualidad, la identidad de género son cosas que una persona puede llegar a influenciarte hasta tal punto de que cambie. Es decir, que por ejemplo puedo llegar yo y dar una charla a pues chavales de la ESO o lo que sea, y que yo explicándoles, que yo intente que ellos también sean trans como yo y que puedo convencerlos. Es una de las cosas que denuncia, ¿no? Que se puede ver por ejemplo con el lema de la avioneta que dice van por tus hijos, como si supuestamente fuéramos pues no sé, gente que va pues en contra de sus hijos para lavarle el cerebro, cambiarle la forma de pensar y hacer pues que todos formen parte de lo que llaman estas personas el lobby gay o lobby LGTB, entre comillas, porque realmente algo así no existe. Vale. Otra de las cosas que afirma esta ideología de género es que, por así decirlo, este modelo en el cual acusan no solo acusan al asociacionismo LGTBIQ, sino que también acusan a las propias instituciones con leyes como por ejemplo tanto la andaluza como la de otras comunidades autónomas, que hablan pues de que se hagan campañas en los centros, que los centros hagan esa labor de concienciar sobre diversidad sexual y de género. Afirman que eso es una imposición, pues básicamente de que se impone, que según ellos pues imponemos que hay que ser como somos las personas del colectivo. ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale. Yo creo que ahí también podemos un poco también dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque si se están diciendo que nosotros como personas LGTBI que acudimos a centros un poco a sensibilizar, a educar en la diversidad, no en este caso diversidad sexual y de género, podemos dar la vuelta a la tortilla y decir, vivimos en una sociedad que sí que nos impone unos roles y cómo tenemos que vivir tanto nuestra identidad como nuestra orientación, como nuestro cuerpo o como ha dicho bien, nuestra sexualidad. Es decir, sí que vemos desde ellos ven desde esa óptica, desde esa perspectiva que nosotros imponemos pues una serie de saberes y de conocimientos que hablaremos en la parte que vamos a hablar sobre los talleres educativos, pero no se dan cuenta o nos cuestionan, supongo que porque están en su privilegio, ¿no? O sea, hacen uso de su privilegio como persona no LGTBI. Entonces un poco visibilizar eso, es decir, sí que vivimos una sociedad que sí que nos impone una serie de actitudes o una serie de formas de vivir nuestra identidad, que puede ser nuestra identidad o puede no ser, es decir, todo el tema del género y el sexo asignado, ¿no? Eso sí que no se cuestiona, sí que se cuestiona efectivamente, ¿no? Se cuestiona toda la movida esta de que ahora el activismo LGTBI, ya sea desde asociaciones o de movimientos LGTBI independientes, sí que se cuestiona esa labor que se está haciendo con el poco apoyo institucional que se tiene. Entonces un poco visibilizar eso, ¿no? Que veamos qué son imposiciones sociales y culturales y qué no son imposiciones sociales y culturales. No, un poquito. No solo eso, sino que primero que en sí ya la sociedad, como ha dicho Lipe, no solo nos impone los roles, sino que hasta nos impone una identidad, porque dice que si te asigna un género al nacer, tiene que
ese tiene que ser tu género, entonces te están imponiendo una identidad. Además que, dándole la vuelta, como ha dicho Lipe, si realmente eso fuera así, si realmente porque yo hable de diversidad la gente vaya a volverse LGTB, entonces por esa regla de 3 yo no podía ser trans porque mi familia, la mayoría es cis heterosexual y mi entorno en el que he crecido lo era. Entonces por esa regla de 3 no tiene sentido, yo debería ser una persona cis heterosexual, sin embargo no lo soy. Claro. Otra cosa que sí que creo que es importante hablar, que se puede dar, es decir, sí que hay nuestros talleres al hablar de estas realidades, ¿no? LGTBIQ con tanta naturalidad, ¿no? Y con esa cercanía, que es de lo que se trata, ¿no? De dar herramientas tanto a personas LGTBI que estén como en el armario, sí que salen, es decir, sí que nos ha pasado de personas que se nos acercan y que esperaban a lo mejor ese momento, ¿no? de ver a otras personas como ella hablar de su experiencia, de su vivencia con tanta naturalidad, que se animan como a salir, ¿no? Claro, a visibilizarse, ¿no? Encuentran referentes y entonces pues se sienten cómodas para hablar de ello, pero no es que realmente estemos imponiendo nada ni estemos cambiando nada, simplemente es que al ver que esa realidad hay más personas que la viven y hay gente y ver gente hablando tan abiertamente de ello, pues claro. Lo cambian. Es un poco la idea, ¿no? De que uno se da cuenta de que es posible ser uno mismo, ¿no? De que el miedo que muchas veces tenemos las personas LGTBIQ de salir de esa identidad, de esa orientación, que no la vivimos como nuestra, sino que se nos ha impuesto, ¿no? Y que es la que se dice que debemos y cómo debemos ser. Cuando rompemos con ese miedo es cuando realmente damos el paso de decir, queremos vivir como somos, sin miedo, sin violencia y sin ningún tipo de imposición. Entonces sí que esos talleres afirmo que nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a dar ese paso, ¿no? Y creo que también era importante como matizar eso, ¿no? De la importancia y el impacto que tiene esos tipos de talleres para toda la población en general, porque al final está sensibilizando, pero sobre todo para dar herramientas a personas LGTBI que a lo mejor pues todavía no se han animado a dar ese paso, ¿no? Bueno, retomando un poco el hilo argumental del vídeo, como hemos dicho que el vídeo está como fragmentado en 3 partes, ahora iremos por la segunda parte, que un poco lo que queremos un poco hablar es sobre qué impacto tiene ese tipo de acciones, ¿no? Estamos hablando de la campaña de Hazte Oír sobre las personas LGTBI, ¿no? Y también hablaremos qué medidas, ¿no? O qué acciones pues podemos, tanto desde el activismo LGTBIQ como de las asociaciones y otro tipo de entidades sociales, pues podemos crear o generar como para romper con todas esas situaciones de violencia y un poco luchar por el reconocimiento y respeto de nuestros derechos. Yo creo que básicamente el impacto que se tiene, ¿no? Tanto en la población, pero a lo mejor más latente en lo que son las personas LGTBI un poco es la negación de nuestra identidad, de nuestra orientación y en este caso de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo en relación a la identidad, ya que estamos hablando como que la campaña fue más dirigida, ¿no? A los menores transexuales y básicamente que también niega que haya otros tipos de identidades de género, como hemos dicho, por ejemplo las identidades no binarias, es decir, sí que habla en este caso de que los niños tienen que tener pene, que las niñas tienen que tener vagina, vulva, y en este caso, por un lado, reniega la existencia de los menores transexuales, por supuesto, porque como que defiende que una niña no puede tener pene y un niño no puede tener vulva y vagina, pero también niega la existencia de que hay personas que tienen pene y tienen vagina, vulva y que no son hombres ni mujeres. Incluso también niega la existencia de las personas que tienen genitales que realmente no son ni penes como se entienden como tal, ni vaginas que se entienden como tal, es decir, las personas intersexuales también están apartadas de esa... Sí. Entonces un poco eso, ¿no? La negación de nuestra existencia básicamente, yo creo que se podría resumir en esa línea, ¿no? Y bueno, y ahora un poco Ben pues hablará un poco sobre eso, ¿no? Sobre qué medidas, ¿no? Se llevan a cabo desde las asociaciones y redes sociales, desde el activismo LGTBI, un poco como para
romper y destruir este tipo de acciones y campañas que nos niegan, ¿no?, nuestra existencia y quiénes somos. Espérate. Sí, educación y denuncia social. Vale. Por una parte, por el ámbito así educativo, una de las cosas que más se hace es intentar concienciar pues a todas las personitas que están aprendiendo, ya sea pues a niveles más pequeños, aunque la mayoría de los talleres suelen ir enfocados a... que no debería estar enfocado en todos los niveles, pero suele estar enfocado a gente a lo mejor de como a partir de los 12, 13 años más o menos. No se suelen dar charlas antes, aunque debería, pero no ocurre. Suelen ser mediante charlas pues informativas, a lo mejor incluso dinámicas, talleres, para que empiecen a conocer estas realidades que es cierto que no las conocen. Es decir, me ha pasado de ir a charlas y hablar sobre la heterosexualidad y que la gente te mire diciendo ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás llamando? ¿No? Como si fuera algo muy extraño. Ya entonces cuando metes el tema trans ya sí que se quedan un poco, esto sí que no lo había escuchado. Que si no conocen lo que es la orientación sexual, que está mucho más visible en esta sociedad, que se conoce más y que tiene toda la visibilidad, ¿cómo van a conocer la parte pues más diversa, ¿no? Y entonces esa es una de las principales vías en las que se puede concienciar a la población, educar en diversidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la asociación Astoir envió a muchos centros educativos, no sé si fue incluso a todos, una guía educativa suya, propia, pues desde su punto de vista, ¿no? Un poco como un contraataque a todo lo que, por ejemplo, en Andalucía, la Junta, que pues tiene su ley sobre identidad de género, y era un poco contra eso, ¿no? Como si la ley de identidad de género estuviera haciendo un daño o algo, y como si el protocolo educativo que existe en Andalucía fuera algo malo en lugar de algo bueno, que es lo que es. Por otro lado, ya no solo desde la educación, sino también desde lo que es la denuncia social, es otra forma de concienciar a las personas. La denuncia social pues puede llevarse a cabo de muchas formas. Puede ser mediante el ciberactivismo en redes sociales, ya que hoy en día las redes sociales están en auge y la mayoría de las personas pues tienen redes sociales, y pues ya sea por YouTube, por blogs, cualquier otro método. Y aparte de eso, también la denuncia social se lleva a cabo a las calles, no solo se lleva en internet, ya sea en manifestaciones, que cuando salió el autobús pues hubo muchas. Incluso pasó que en Madrid, me parece que fue, que el autobús fue a la universidad y fueron las propias personas quienes prácticamente echaron al autobús, ¿no? Fueron los propios estudiantes quienes se levantaron y dijeron no queremos que este autobús entre aquí. Es más, fue hasta el propio, creo que fue el propio rector de la universidad, que dijo que no querían el autobús ahí. Eso es denuncia social, están diciendo que no, que se niegan a que esté eso. Y bueno, también se puede llevar hasta las televisiones, pues personas que vayan y expliquen pues el por qué esto es tan erróneo y tan nocivo y tóxico como son todas estas campañas. Claro. Sí que retomar un poco también lo que dijo Bane, ¿no? O sea, sí que es verdad que en los talleres educativos ha pasado mucho, que por ejemplo podemos entender un poco, ¿no?, que la gente no sepa lo que es la asexualidad, ¿no?, o ese generismo, pero sí que nos choca mucho, aunque también tiene creo que por lo menos desde mi punto de vista, su explicación, ¿no?, de que como son, por ejemplo, vamos a hablar de las personas heterosexuales, ¿no? Sí que son personas que en su vida no han sido cuestionadas y o sea, viven en un privilegio, ¿no? El privilegio de vivir tanto su identidad como su orientación sexual. Si hablamos de las personas cis heteras, que en ningún momento de su vida han tenido que buscar una palabra que define quiénes son, que muchas veces es lo que nos pasa a las personas LGTBI, ¿no? Que hay personas que sí que la necesitan, y hay personas que no, pero vamos a hablar de las personas que sí que la han necesitado y han tenido esa necesidad de poner esa etiqueta como para saber qué es lo que le pasaba y qué es lo que es, ¿no? Entonces sí que podemos hablar desde ese punto de vista, que en las charlas sí que hay esa gente que como que no sabe o sea, no pone nombre a la heterosexualidad, cómo vive su orientación con esa etiqueta, básicamente porque ha vivido en el privilegio de no tener que dar explicaciones, como pasa muchas veces a las personas LGTBI, ¿no? Y luego lo que dice Ben, ¿no? Todo el tema de
de la denuncia social, ¿no? O sea, sí que es verdad que una cosa que también vamos a hablar en el otro punto, y creo que ya lo podemos como enganchar, sí que es verdad que ha habido como una implicación social de la gente bastante buena, ¿no? Y el motivo de la elección de este vídeo no solo ha sido como para hablar de Hazte Oír y un poco la implicación, no de la gente, sino que sí que vemos esa implicación por un lado con el tema del autobús, que parece, ¿no?, que es como, ¿cómo puede haber un autobús circulando, una avioneta circulando por ahí con ese eslogan, con esa temática, ¿no?, y con esa violencia tan visible? Sin embargo, y ya pasamos a un poco enlazando el siguiente punto, cómo vemos la hipocresía, por decirlo de alguna forma, social que hay con el tema de los talleres educativos. No es que lo que decía Bey, ¿no? El tema, uno de los métodos de combatir esta clase de violencia son los talleres educativos. Entonces, sí que es verdad que nos encontramos, es decir, el contenido de los talleres está, bueno, sobre todo de nuestro, porque sí que es verdad que a nivel personal trabajamos como activistas, pero también pues como asociación que estamos en las mismas, pues sí que es verdad que trabajamos mucho juntos, sí que es verdad que los contenidos de nuestros talleres están consensuados por todas las personas y por todas las realidades de nuestra asociación, y aparte adaptada a cada edad y a cada etapa educativa, ¿no? Además con una base pedagógica, que no hay ningún tipo de contenido, como lo que decíamos antes, ¿no?, que vaya a influenciar ni no apropiado, ¿no? Porque muchas veces sobreprotegemos tanto a lo que decía Bey, ¿no? O sea, como que vemos la necesidad de trabajar incluso con los más pequeños, ¿no? O sea, no hay ningún contenido en nuestro taller que no sea apropiado ni para niños de infantil, ni para niños de primaria. O sea, es un contenido adaptado en cada etapa, pero que va desde infantil hasta la universidad. Lo que sí tenemos que entender es que cuando hablamos de sexualidad no solo hablamos de relaciones sexuales, es decir, entendemos que la sexualidad es desde cómo vivo mi identidad, vivo mi cuerpo, como cuando llego a disfrutarlo, ¿no?, con otra persona. Entonces, no es lo mismo, es decir, yo no puedo entender que un niño de infantil viva su sexualidad, su cuerpo, de la misma forma que lo vive un adolescente de 15 o de 15 años. Y básicamente, fíjate que muchas veces, por ejemplo, que incluso en los talleres sí que hablamos de masturbación en los niños más pequeños, y no imaginemos la masturbación de un adolescente, ¿no? Estamos hablando sobre cómo los niños pequeños se masturban, lo que se llama masturbar. Es decir, no podemos pensar en un niño pequeño masturbándose como se masturba un adolescente. Yo creo que eso hay que aclarar, ¿no? Pero bueno, por si acaso. Por ejemplo, los bebés, cuando empiezan en esa etapa, ¿no? O sea, los 6 o 7 meses, creo que era, cuando empiezan como con los pañales a frotar así y a moverse y ver que esa sensación le está gustando, es una masturbación. Es decir, no una masturbación a nivel genital, pero que, por ejemplo, los niños pequeños sí que van descubriendo qué partes de su cuerpo son erógenas y qué partes de su cuerpo, dependiendo de esa etapa evolutiva, le producen placer. Es decir, es un tipo de experimentar qué parte de su cuerpo le dan ese placer, ¿no? Entonces, desde esa óptica y desde esa perspectiva sí que se pueden trabajar muchas cosas, por ejemplo, con los niños pequeños. Es decir, que es lo que decíamos, ¿no? Que el contenido va adaptado un poco a toda esa edad. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas veces cuando, después de acceder a un colegio, de entrar, que es difícil? Es difícil que hacen que dé una charla en el centro, es decir, que no es tan fácil como llegar, voy a dar una charla, no. Es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Entonces, claro, después de esta tarea, pues claro, no me he encontrado con muchas situaciones, ¿no? Y muchas reacciones no solo de la institución educativa, sino que de padres y madres. Básicamente porque nos ha pasado hace poco en el cole del hijo de una compañera, que estando, o sea, con una apertura de dirección estupenda, con esa iniciativa de que en el cole, a petición de su madre, que el centro permitiera que diéramos una charla, nos encontramos que el mismo día de ir a dar la charla,
padres y madres presentándose allí con un escrito y diciendo no, es que no quiero que mi hijo esté en este taller porque creo que no es o sea, no es idóneo para su edad, su etapa educativa, e incluso llamando a inspección educativa, ¿no? Y poniendo a esa directora en ese aprieto de tener que solucionar la misma mañana, con nosotros allí esperando a ver si damos el taller o no damos el taller, hablando con inspección educativa, ¿no? Entonces creo, sin saber, incluso estos padres, sin saber el tipo de contenido que incluso le hemos invitado a los padres y las madres que vinieran al taller, que sí, para que vieran que no era nada raro, nada del otro mundo, que simplemente era un taller. Y yo, por ejemplo, a mí me pasó que fui a dar con una sexóloga un taller en Málaga y era exclusivamente a padres, porque la niña de unos padres iba a salir del armario como chica trans y pues querían que los demás padres supieran sobre estos temas, sobre diversidad sexual y de género. Y a pesar de que la mayoría de los padres y madres parecían muy receptivos, hubo una madre que en mitad del taller se levantó para decirnos que no le parecía adecuado que le enseñáramos a su hijo pues todos estos temas, que decía que eran cosas que cada cual le enseñaría en casa a su hijo si quería, que no era labor del centro educativo, ni mucho menos el hacer eso, incluso un poco enzarzándose con nosotros, muy en contra. Lo bueno es que ahí la orientadora del centro actuó muy bien y supo responder adecuadamente a esa mujer que al final se marchó, y por suerte es verdad que también los demás padres y madres vieron muy mal la actuación de esa madre, pero fueron cosas que dice, claro, realmente, aunque piensen que no, hay muchos padres y madres que están en contra de que enseñemos estas cosas, que no estamos enseñando nada del otro mundo, estamos diciendo, esta es la diversidad que existe y ya está. Claro. Y que no pasa nada quien forme parte de ella, ni tampoco pasa nada por no formar parte de ella, no estamos diciendo nada así extraño. Claro, efectivamente, un poco lo que dice la línea, lo que dice Ben, es decir, no tenemos que olvidar, estamos hablando de Andalucía, ¿no? Y en concreto de Málaga, que es donde vivimos. Sí que no podemos olvidar que, por ejemplo, sí que es verdad que con el tema trans sí que tenemos una ley, no del 2014, y un protocolo educativo que, como sugerencia, aunque debería ser como de obligado cumplimiento, no como sugerencia, los centros educativos sí que se sugiere que estén abiertos a dar ese tipo de talleres para que el tránsito de un menor o de un joven en ese centro sea como más cómodo para esa persona y que sea de una forma como muy natural, ¿no? Eso por un lado. Luego también tenemos el segundo plan de igualdad de la Junta de Andalucía, que es el primer plan de igualdad que reconoce la diversidad sexual y de género, con lo cual sí que obliga a centros a dar talleres de este tipo, ¿no? Lo que sí que a nivel personal pienso que es una tarea que tenemos pendiente, tanto a nivel local como a nivel de la Junta, o sea, a nivel andaluz, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es una ley en contra de la LGTBI-fobia, pero no solo a nivel educativo, sino a todos los niveles, o sea, una ley a nivel integral. Entonces, un poco, en este vídeo queríamos hablar de eso, básicamente para un poco hablar de esa hipocresía, ¿no? Que sí que estamos todos en contra del autobús de Hazte Oír, en contra de lo que dice este señor Arzuaga, pero sí que no estamos en contra de que haya pocas iniciativas a nivel educativo en contra de, no solo el tema trans, sino en contra de la diversidad, ¿no? Sí que nos encontramos con esa actitud muy LGTBI fóbica, por mucho que la gente diga, no, estoy en contra, pero no quiero que a mi hijo se hable de eso. Sí que es un tema educativo, que es un tema que es competencia de todos, porque, a ver, al igual que se habla de diversidad cultural, al igual que se habla de diversidad religiosa, al igual que se habla de todas las diversidades, ese es un tipo de diversidad que se tiene que hablar, que se tiene que civilizar, y que el aula, o sea, a nivel educativo, el aula es un espacio donde se encuentra mucha diversidad, porque no todos somos iguales, no todos pertenecemos a las mismas diversidades, y sí que merecemos un espacio. Y sobre todo un poco los que hablamos Ben y yo, cambiar un poco el conocimiento que se da en los centros, ¿no? Como tú decías antes. Es que otra cosa que también forma parte de esta hipocresía es que nos parece a todo el mundo muy mal que haya un autobús diciendo que las niñas tienen vagina y los niños tienen pene. Sin embargo, apenas veo gente quejándose de los libros de biología en los que solo se representa a niñas con vagina y a niños con pene. Es decir, que obviamente estamos en contra de Hazte Oír, de todos sus mensajes,
Pero si estamos en contra de Haz Oír y de ese mensaje, ¿por qué no estamos en contra del mensaje que hay en los libros con lo que se enseña en los centros educativos? ¿Por qué no también decimos, oye, estos libros no están bien, no debería decirse esto, debería explicarse de otra forma? Porque si estamos en contra de una cosa, ¿por qué no de la otra? Si al fin y al cabo el mensaje es el mismo, lo que cambia es el emisor y la forma de enseñarlo. Pero al final pasa que si yo en los libros que le están enseñando a niños de primaria no existo, porque no existe un hombre con vagina. Entonces, ¿por qué está mal la invisibilización en un aspecto, pero en otro tan importante como la educación da igual? Claro, sobre todo también aparte es como anécdota, ¿no? Del contacto nuestro con familias que sí que tienen chicos y chicas trans como más pequeños, o sea, ponerlo también, no solo de visibilizar todos los tipos de cuerpos, todos los tipos de identidades, todos los tipos de orientaciones, sino que imaginaros lo que es en la cabeza de, por ejemplo, de una niña trans que yo conozco de 9 o 10 años, que ya cuando estudia, pues le dice a su madre, pues oye mamá, esto es mentira. O sea, es mentira y sabe que es mentira. ¿Por qué? Porque vive su identidad y su cuerpo con tanta naturalidad y sabe que es una niña y que tiene pene. Entonces es como le crea un conflicto en su cabeza porque es como que le está negando, sabe que o sea, aunque no sea consciente, diga, tú me estás negando mi existencia, pero sabe que no es verdad y sabe que de forma consciente o consciente, no sabemos, que le está negando lo que ella es, que es una niña y que sí, tiene un pene, igual que otras niñas puede tener vagina, pero que es una niña, ¿no? Entonces luego se ve el trabajo sobre todo de esas madres, de tener que ir a hablar con el centro y hablar con la profesora, con la tutora en concreto y decir, oye, que mi hija en el examen va a poner que no todas las niñas tienen vagina y no todos los niños tienen pene, ¿no? Entonces sí que es un trabajo que se debería hacer desde las instituciones educativas, empezando por cambiar el currículum, ¿no? Que se dan en todas las etapas educativas, que la inclusión de la diversidad por fuera a todos los niveles y sobre todo que hubiera una implicación institucional tanto educativa como en todos los ámbitos de la vida de una persona y que no afecte a las personas LGTBI y sobre todo que se hable y que se cree una educación sexual y de la diversidad sin miedo y sin ningún tipo de tabú, que creo que era lo que queríamos un poco aclarar y reivindicar en este vídeo, ¿no? Sí, sobre todo que se entienda de que sí es cierto que todo lo que hace Oír atenta contra nuestros derechos, pero que no es lo único en la vida diaria y cotidiana que lo hace y que va siendo hora de, como dice Lipe, pues romper con todos esos tabúes y también romper con toda esa invisibilización que sufre el colectivo a diario y pues mediante la lucha social, la denuncia social y el activismo, etcétera, pues conseguir un poco cambiar eso. Pues sí. Esperamos que os haya sido de utilidad y os haya servido este vídeo y que cualquier cosa que queréis comentarnos nos la digáis por aquí abajo en los comentarios o cualquier tema de que queráis que hablemos en el futuro. Efectivamente. Pues nada. Hasta luego. Hasta luego.